alabanza no es algo que bíblicamente tú veas que se pueda quedar adentro retenido y escondido. No es eso, no es solamente una actitud del corazón, es algo externo. Y alabar a Dios, aunque si bien implica una cantidad de cosas que uno tiene que hacer en la vida diaria, pues literalmente la alabanza al Señor tiene que ser con tus brazos, con tus manos, con tus labios. O sea, es imposible hacer una alabanza al Señor tal como nos enseñó el Señor a través del rey David, si tú te quedas así: yo a la mano que nos perseguía, no se puede. Es imposible que pase del techo de acá, ¿me entiendes? Si tú quieres que llegue realmente ante el trono de tu Padre, tienes que hacerlo con todo el gozo y con todo el corazón. Y si algo tuvo el rey David, aquel hombre acerca del cual el Señor alguna vez dijo que era conforme a su corazón, pues es que en una ocasión, cuando el arca llegó por fin y tuvo la victoria, ¿cómo se puso él? ¿Contento o se puso? Yo a la mano? No, hermano, se alabó al Señor y remolineaba y daba vueltas y brincaba. Y si esta palabra no es por ustedes, pues por lo menos que sea, yo estoy seguro lo es para mí. Pero no, sí es para todos. Por esa razón es que a veces toca a uno echar mano un poquito de la labor pedagógica que uno tiene, ¿cierto? No solamente de predicador o de ministro de la alabanza, le toca a uno ser pedagogo. Entonces, hermanos, por esa razón es que ustedes escucharán tanto al pastor, a los otros hermanos que se paran aquí a predicar juntamente conmigo y les dicen: hermano, aplauda al rey, no la retenga, más bien, ¿sí? No retenga eso, no retenga una alabanza para el Señor, y mucho menos acá. Si usted es capaz de hacerlo acá, ¿saben una cosa? Eso es algo en lo cual nosotros nos deberíamos ejercitar. ¿No sabían eso? Y eso es bueno. Por tanto, si alguno quiere decir algún día: oye, gloria a Dios, gracias, levante las manos y dile la gloria al Señor. ¿Usted cree que eso le molesta al rey? En ninguna manera. Eso no le molesta al rey. Es más, te puedo decir que aquello es contagioso. Y si algo a mí me conmueve, además de ver milagros, a veces cuando se mueven milagros maravillosos, es ver cómo aquel que recibe un milagro del Señor, pues levanta sus manos y le da la gloria al Señor. ¿Amén o no amén? Bueno, vale. Eso es una recomendación. Ahora viene una recomendación aún mejor, más larguita más bien. Y se trata de una recomendación para este año. Comienza. Oye, yo venía pensando esta mañana en eso. Oye, es el primer culto del año y si bien a mí en lo personal no es que me encante ser programático con los sermones, o sea, no me encanta hacer sermones según la ocasión, pues el Señor sí, en cambio, en esta ocasión pues me dijo, tal vez, bueno, habla de esto que te voy a decir en este momento, pero es como una recomendación para este año. Y si bien este año comienza a los ojos de los hombres, o quizás a los ojos de un calendario gregoriano, pues de todas maneras es una fecha apropiada, me dice el Señor, para que hagamos por un momento un inventario de cosas que son necesarias hacer en Él en este momento, ¿vale? Es un ciclo de todas maneras. Dios sí muestra en su palabra, por otro lado, que Él sí es un Dios de ciclos, es un Dios de tiempos. Más, la Biblia le llama a los tiempos, también les llama años, ¿sí sabías eso? En Apocalipsis, cuando habla tiempos, tiempo y mitad de un tiempo, se está refiriendo a 3 años y medio. Es una manera en la cual Dios le habla a los años. Y cuando tú ves la parábola del sembrador, o no la parábola del sembrador, se me escapa en este momento, de la viña, en donde dice que el árbol que daba fruto era aquel que el Señor limpiaba para que diera más fruto. Ahí vas a encontrar una palabra que dice tiempo. Dice que el Padre venía de tiempo en tiempo revisando sus arbolitos, que somos nosotros, a ver si estábamos dando o no fruto. ¿Me entiendes? Entonces sí hay algo que ocurre espiritualmente al paso de los años, y quizás también por eso es que para Él, puedo pensar yo, es importante de una manera u otra cuando tú cumples años, como decía la semana pasada aquí precisamente don Carlos, porque fue el momento en el que apareciste tú en la tierra. Por tanto, y sin más preámbulos, no sin antes decirles, hermanos, feliz vuelta al sol. Vamos a pasar aquí feliz año. Vamos a pasar aquí la palabra, así les voy a decir. Primer libro de las Crónicas, capítulo 21. Son 2 recomendaciones, de hecho, y tienen que ver con el rey David, precisamente quienes venía hace unos minutos hablando. Porque si bien fue un hombre que
acerca del cual vuelvo y repito, se dice que su corazón era conforme a Dios. Fue también un hombre que fue tremendamente bendecido en cuanto que prosperó en las batallas, tuvo victorias muy importantes, unificó un reino en un momento que estuvo vivo. Lamentablemente después se le volvió a dividir a sus nietos, pero fue un hombre que logró unir un reino, fue un hombre que además de todo, y aunque suene un tanto materialista para este tiempo, este siglo XXI, fue un hombre que Dios le dio muchas riquezas, las cuales a su vez fueron consecuencia directa de todas aquellas victorias que Dios le permitió obtener en las guerras. Porque si por algo fue conocido este hombre fue porque fue un hombre de guerra. Y si por algo es conocido el Señor Jesucristo en la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, es porque es varón de guerra. ¿Se han escuchado esa palabra, ese término acerca de él? Acerca de lo cual hay una canción muy linda que dice Hashem es varón de guerra. ¿Se la han escuchado? ¿No? Hashem es su nombre, ¿no? Hashem es mi fortaleza y es mi cántico. Ahora bien, había algo importante en la vida del rey David respecto a esto, y es que era un hombre que fue muy usado en la guerra, no así su hijo Salomón, quien tuvo el privilegio de construir el templo que David quiso construir para su Dios. Y Dios bendijo a Salomón aún con muchas más riquezas, bendijo mucho más a Salomón. Incluso estoy hablando en el término de las riquezas terrenales, porque Salomón seguía cosechando en parte lo que sembró su padre David. Pero vamos a ver que a pesar de esto, o el Señor te quiere a ti y a mí decirnos hoy, es que a pesar de esto David cometió 2 errores importantes en su vida. Tal vez cometió muchos, pero hubo 2 que tuvieron especial relevancia en su vida. Y él, ¿cómo logró salir de esos 2 errores? ¿Y cómo logró sobrellevarlos? Y el primero precisamente es el que vamos a ver aquí en el capítulo 21. Aunque esos 2 errores, lo que el Señor te quiere decir hoy es que son una misma cosa, que probablemente en la cual tú y yo hemos caído, y acerca de la cual el Señor hoy te quiere prevenir para que este año no caigas. Y de antemano te quiero decir una cosa, esta vez sí voy a hablar ya no como ministro de la palabra, sino tal vez como un poquito como profeta. Hermano, este año no tengo autorización del Señor para ponerle títulos a los años, pero sí te quiero decir que este es un año de guerra. ¿Me escuchaste esto? Este es un año de guerra. Nos conocemos con la mayoría de ustedes, hermano, nos conocemos con la mayoría, con otros, algunos quizás no tanto y tanto menos quizás con los que me están viendo allá al otro lado de la cámara. Pero yo sé que muchos de ustedes, hermanos, al igual que yo, conocen algo de guerra espiritual. Pero para los que no, es una petición de parte del Señor que aprendamos esto y que nos movamos en esto. Y es muy sencillo. Y esto, recuerdo todavía, está calando en mis oídos esas palabras que Dios hablaba años atrás a través del pastor Antonio. Pero Dios le daba el botín o permitía la repartición del botín en las guerras, y cuando estamos hablando son las guerras de ataque, no las guerras de defensa, como a veces nos tocan, ¿no? Que sí sabían que hay guerras de defensa, ¿no? Señor, reprendemos esta opresión que está acá, en nombre de Jesús, error. Es a la defensiva. Pero hay otras que son de ofensiva. Y en ellas era donde Dios expandió el reino. En ellas fue en donde Dios dio riquezas materiales al rey David. Y en ellas era el botín se repartía entre aquellos que iban con la espada y peleaban. Eso es un llamado para nosotros. ¿Me escuchaste? A menos que seas un bebé espiritual, tienes que ir a la guerra. Y eso es lo que vamos a ver aquí, casualmente acá. Capítulo 21 primero, del primer libro de Crónicas. Yo espero estar sí, estoy bien. Dice el título: David censa al pueblo. Voy a leer el capítulo 21 casi completo, muy rápidamente, pero yo quiero que tú me sigas porque vamos a parar en algunos puntos, ¿vale? ¿Me sigues ahí? ¿Ahí tienen toda su Biblia abierta? Sí. Bueno, aquí me des, no importa. Y si no, como decían años atrás, pues busque un cristiano y ya hágase al lado y abrazo. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Sí escuchas esto, no? Mira lo que Dios está diciendo acá. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. El rey David, ya lo acabo de decir, era rey. ¿Por qué era rey? ¿Ustedes saben por qué era el rey? ¿No saben? Correcto, muy bien. Y una de las señales con las cuales Dios confirmó ese llamado de Dios
Dios mismo confirmó su propio llamado para con David, fue que le envió el profeta, que se llamaba ¿cómo? Samuel, y cogió aceite y le derramó sobre su cabeza y lo ungió como rey, algo que tenían los ungidos, de donde la palabra ungido viene de la palabra Mesías, o también la palabra ungido y Mesías tienen una similitud etimológica, y a su vez la palabra Mesías en el Antiguo Testamento se asemeja a la palabra ungido, aunque no sean la misma, se asemejan mucho, tienen como una raíz similar, Mesías y ungido. Cuando alguien habla de Mesías, tenía la palabra en sí misma que ver algo con ser ungido. El rey David fue ungido. Ahora, ¿qué tú tienes tú en común con el rey David? Comenzando por ahí. Que la Biblia dice que si bien hoy en día no estamos en los tiempos de los profetas antiguos en donde nosotros podríamos de pronto, eventualmente, estar cuidando ovejas en la calle, por ahí en el campo, y llegar un profeta por ahí buscándonos atrás de nuestro papá y decir, oiga, venga, le voy a echar aceite, papito, que ahora usted va a ser el rey. Tal vez no estamos en el tiempo. La Biblia sí dice y sí manifiesta que tú puedes eventualmente llegar a ser ungido u ungida, pero con el Espíritu Santo. ¿Sí sabías eso? Y si la Biblia lo dice, la Biblia es la fuente de toda la verdad escrita aquí en la tierra. Si la Biblia lo dice es porque no es mentira, es verdad. Es más, si tú llegas a tener dudas de que lo que dice la Biblia es verdad o no, no es más sino que la estudies con el Espíritu Santo, para que encuentres que en ella no hay equivocación, es infalible, y que lo que en ella escrito está, nada ha fallado, acerca de lo cual haya dicho que haya de ocurrir en algún momento, sucedió, y las cosas que faltan ciertamente vendrán. Entonces la Biblia dice que Dios te iba a ungir con el Espíritu Santo. Y no es lo mismo ser ungido con el Espíritu Santo que recibirlo eventualmente en tu corazón. El día, que incluso podría ser el día de hoy, lo recibes en tu corazón y digas, Señor, yo te acepto en mi corazón. Tú cuando recibes el Señor en tu corazón es una cosa, recibiste a Jesús y con Él recibes el Espíritu de Dios en tu interior. Pero otra cosa es ser ungido con el Espíritu Santo, porque entonces Él ya no viene adentro, es que Él viene a tu alrededor y te cubre y te moja. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa si no lo llenan de aceite? ¿Cómo queda? Pues embadurnado, ¿no? Ungido. Eso se refiere. Esto era algo que se hacía con los reyes. Por tanto, si la Biblia ha dicho, no vamos a buscar ese texto en este momento, quizás no sea necesario, pero la Biblia sí dice en el Nuevo Testamento, incluso en los últimos libros, dice, oye, es que para este tiempo Dios te va a ungir con el Espíritu Santo. Estaba queriendo decir algo muy importante con eso. Y es que no unge a cualquiera. Él no ungía antes a una persona que fuera vil. ¿Sabes qué es vil? Que no es de la realeza. Él ungía a los reyes y a veces a los sacerdotes también. No, a veces no, era necesario también. Pero oye, qué coincidencia. La Biblia también te va a decir, somos pueblo. ¿Se ha escuchado eso? Pueblo adquirido por Dios, nación santa. No te la sabes. Ay, está buscando el piano. Sacerdocio real adquirido por Dios. ¿No has escuchado esa canción? Esa es reciente, esa tiene nomás como 30 años. Dice que tú eres real sacerdocio. ¿Qué significa que tú eres real sacerdocio? ¿No ves ahí algo que el Señor te quiere explicar en la palabra? Algo acerca de ti que tú de pronto quizás no habías entendido en el pasado. ¿Qué significa que Dios te llame real sacerdote? Que tú eres rey, que tú eres reina y que tú eres sacerdote. Por esa razón Él te unge. Él no ungía a otro tipo de personas por lo general. En la antigüedad se ungían eran a los reyes y claro, cuando se ordenaban a los sacerdotes. ¿Me entiendes por qué es lo que implica esto del Espíritu Santo en tu vida? El Espíritu Santo en tu vida implica necesariamente una responsabilidad de ser rey, de ser sacerdote. ¿Y para qué sirven los reyes en la antigüedad? ¿Para gobernar? Bueno, ciertamente sí, pero había algo más. ¿No te la pillas? Había algo, ¿no? ¿Nos han pillado de qué estábamos hablando ahorita? ¿No? Yo se los voy a decir con otra canción. Dios está llamando a la guerra. ¿No se acuerdan de esa canción? Ay, solo yo me la sabía. Esa también tiene como 30 años. Dios está impulsando hacia afuera. Bueno, también me lo va a cantar. Acudiremos, ¿no se acuerdan? Al llamado del Señor. Bueno, para el que no sabe, vaya al glosario o al pie de página, a la descripción de este video
Y ahí va a estar el link, o simplemente busque Marcos Witt, concierto 1994, en México, Congreso de Jóvenes, al llamado del Señor, tú y yo, ahí dice, somos un pueblo, lo dice, preparado para tomar las grandezas del Señor, algo así dice, ¿no? Más o menos. Anunciar las grandezas del Señor, etc. Bien, ahora ¿qué va con eso el Señor? Oye, el ser rey y el ser reina, puede que seas rey o reina, puede que seas príncipe o princesa, porque ser príncipes y princesas son reyes que todavía no están listos para ser colocados en el lugar en el cual tienen que estar, y en cierta manera esa palabra se va a terminar de cumplir en nosotros a cabalidad cuando estemos en el cielo con nuestro Señor. Vamos a ser como reyes, como reinas allá, gobernando sobre todo, muy seguramente, los que luego lo logremos, ¿vale? Porque para eso hay que esforzarse. Pero mira, ser rey y ser reina implicaba una función muy especial en el reino de Dios, y no solo era gobernar, no era solamente decir, oye, ven, tráeme aquello, o tráeme lo otro, o solucionar problemas entre hermanos. Para eso estaban los jueces también. Los reyes y las reinas tenían la función delegada por el Señor Dios Todopoderoso. Por encima de ellos estaba el Señor Jesucristo, por extensión de la función del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. No ustedes se sepan, pero el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, una de sus funciones, a propósito, se le mencionaba como el ángel de Jehová, y lo van a ver en muchos textos, era dirigir los escuadrones y los ejércitos de Israel, era ir a la batalla. ¿Entienden por qué el Señor está hablando de la guerra hoy? ¿Quién era el que tenía que estar comandando los ejércitos? ¿No? El rey. ¿Quién es el jefe en este país de las fuerzas militares? El presidente, el jefe del poder ejecutivo. Claro que en los reinos el poder ejecutivo, legislativo y judicial estaban centralizados, o están centralizados porque los reinos en el cielo sigue existiendo, pero esa es la función de un rey, una de las funciones. Por tanto, si Dios te dice, oye, tú eres real sacerdocio, es porque hay una función en tu vida de ser sacerdote de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo ahorita también cuando adorabas a tu Señor. Y hay otra, de pelear, de guerrear. Entonces ahora sí volvemos a la palabra, para leerles. Satanás se levantó contra la iglesia de Jesucristo, contra el buen olivo de Israel. Ven que estoy parafraseando la palabra de Dios para que entiendas de qué quiere decir esto para nosotros. E incitó al rey, o a cualquiera de los que estábamos acá, a que hiciese censo de Israel. Bien, vamos ¿ustedes saben qué es un censo? ¿Saben qué pasa en el 2018 en este país? Un censo. Bueno, hoy aquí los censos tienen una connotación diferente que la connotación bíblica, porque aquí un censo es como para controlar ciertos factores macroeconómicos y cosas de ese estilo. Los censos en la antigüedad tenían una connotación bélica. Los que se censaban tenían que ser principalmente muchachos que tengan de para arriba de 21 años. Se contaban eran los varones de arriba de 21 años, que no se acostumbraba a que las mujeres fueran a la guerra en aquel entonces porque se necesitaban en la casa haciendo otras cosas. Entonces se buscaba que fueran varones por arriba de los 21 años. ¿Saben cuál era la edad bíblica para ir a la guerra? Ciertamente, la que les acabo de contar. ¿Sí sabían eso? 21 años. Se necesitaba que fuera un muchachón para ir a la guerra. O sea, que tuviera fortaleza, pudiera orar por lo menos, pudiera pelear. No de 20, no de 19, no de 17. Todo era un chino todavía de pronto por ahí, en Cleque, que de pronto le quedaba pesada la espada. Se necesitaba que tuviera 21 años o más. Que fuera muchachoncito ya mayorcito. Pero para ser sacerdote, ¿qué edad se necesitaba? ¿Usted sabía? ¿Saben cuál es? ¿A qué edad empezó Jesús su ministerio? 30. Necesitaba los 30 años. Solo hubo una excepción, que fue precisamente con el mismo, no recuerdo si fue Samuel o fue Isaías, hubo una excepción. Y por eso le dijo, uy Señor, yo soy muchacho. Tenía menos de 30. Ahora bien, por esa razón se requiere más madurez para hacerse un sacerdote. Pero para ser guerrero se requiere algo, pero no demasiado. Por eso, ¿qué creen ustedes que era más numeroso? ¿El ejército o los sacerdotes? ¿Y por qué aquí son más numerosos los sacerdotes que el ejército? ¿No se han preguntado eso? Aquí me refiero acá, donde estamos nosotros. ¿No se han preguntado eso? Pregúnteselo. ¿Por qué hay más sacerdotes que soldados? ¿No se han preguntado? Porque les estilera del Señor, oye, aplauda hermano, gócese,
que tenemos que alistarnos para meter la espada. Yo no he sentido en lo personal de parte del Señor que me haya dicho en medio de la alabanza, hermano, vamos a meter la espada, vamos a luchar. No, o al menos así no ha sido el día de hoy. Pero cuando hay que hacerlo hay que estar listos. Entonces, dice que, vuelvo y leo el verso 1, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Este era un tiempo en el cual estaban en tiempos de paz. Estaban en tiempos en los cuales no había que ir a la guerra, estaban en paz, estaban en tranquilidad. Y el diablo se levantó e incitó a David a hacer un censo. O sea, en otras palabras le dijo, David, prepárese. Es como si el diablo le hubiera dicho a David, David, tienes que estar listico para la guerra. Pero estaban en tiempos de paz. Entonces, mira lo que dice. Y dijo a David, a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado Israel? ¿En dónde estaba el pecado acá? ¿Ustedes lo saben? Vamos a verlo. Salta un momentico a el versículo 17, ahora léelo conmigo, o más bien acompáñame al verso 17. Dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Bien, aquí hubo un pecado, ya después voy a decirles en qué consistió. Quizás algunos ya se la pillaron o ya lo sabían. Pero aquí hubo un pecado de parte de David cuando empezó a preparar el pueblo para la guerra en tiempos de paz. Hola, sonido, eco, ya. Y sucedió que el pueblo estaba entonces alistándose para la guerra cuando eran tiempos de paz. Y vino una mortandad, vino un castigo de parte de Dios. Y empezó a morir gente. Y empezó a haber plaga. Empezó a haber problemas. Empezó a haber dificultad. ¿Usted quiere que le venga eso este año? Yo creo que no. Bueno, yo conozco gente que sí le gusta eso y está acostumbrada a eso. Yo conozco personas que están acostumbradas y antes les gusta andar en la maldición, andar arrastrados por el diablo, andar, como decía una profeta de Dios hace muchos años, arrunchados debajo de las cobijas con el diablo. Así decía, una vez que alguien se desanimó y se quedó en la casa y no quiso ir a adorar al Señor, entonces le dijo, esa profeta de Dios se le está diciendo a su propia hija, le dijo que se va a quedar arrunchada con el diablo bajo las cobijas o qué. Me causó tanta gracia. Pero hay gente que le gusta eso, estar ahí oprimidos. ¿Y cómo vas? Ay, pastor. Ay. Y oye, no, el Señor de Cristo le aborrece eso. ¿Qué quiere que le pase a eso? Hermano, por favor diga que no. No le venga mortandad ni peste a su vida. No le añada peste mortandad a su vida. Añádale bendición y fruto. Entonces el rey David llega y la embarró en qué? Llamó a guerra en tiempos de paz, porque estaba confiando en sus ejércitos más que en el Dios de los ejércitos. ¿Cuál es el Dios de los ejércitos? Jehová es su nombre. No, cuando uno no confía en Jehová de los ejércitos, se prepara para la guerra cuando está en tiempos de paz. Estaba en tiempos de gobernar, estaba en tiempos de sembrar, de cosechar, de quizá de cualquier otra cosa. El pecado de David consistió en que no confió en su Dios. Y en vez de confiar en su Dios, confió en su propia fuerza, en su propio ejército. Preparó ejército cuando Dios no le había mandado que lo hiciera. Ahí está el punto, cuando Dios no había ¿qué? Por eso Dios se molestó tanto. Una vez se pregunta, o por lo menos yo me pregunto mucho cuando leo sobre todas esas historias, en especial las del Antiguo Testamento, lucen un tanto exóticas, porque cómo Dios se puede molestar tanto y matar gente por una cuestión que uno en el siglo XXI vería como tan normal, como, ay sí, vamos a acantonar a los soldados, sí. Venezuela ahí al lado, por ahí, hablan, no sé, imagínense, hace unos 8 años atrás, y el presidente que en ese entonces, ¿cómo es que se llamaba? Hugo Chávez, sacando los colmillos en contra del gobierno de acá, y que de repente empezara el presidente acá a acantonar fuerzas, a alistar tanques. No vayamos tan lejos. Imagínense el presidente de los Estados Unidos diciéndole al presidente de Corea del Norte, tú eres el pequeño hombre cohete, así le dice, the Rocket Man le dice.
Y el otro y empieza a listar cohetes, empieza a listar soldados, empieza a listar. Y el otro empieza a listar, no sé, ¿cómo se llaman? Destructores, barcos con aviones. ¿Uno qué puede pensar? Estamos en tiempos de paz, no sé, uno diría, algo se están preparando para ver quién muerde primero, ¿cierto? Era lo mismo. Entonces Dios ya había dicho a David, no. ¿Qué pasó? No confío en Dios. Pero hubo algo que hizo David, y tuvo algo muy lindo, que él, en realidad, lo que a la mayoría de seres humanos le faltan, al menos a la mayoría de seres humanos naturales, es decir, no espirituales, se llama humildad. ¿Y en qué consiste la humildad del rey David en este caso? ¿En qué consiste tu humildad, hermano y hermana? En que Dios le mandó un profeta, o le mandó X persona, incluso no era alguien que estaba por encima de él, era alguien que estaba bajo su mano. Y le dijo, oye David, la embarraste, te equivocaste, estás mal. Y él dijo, pero voy a orarle, Señor. Y se fue al cuarto secreto y la embarré. Y empezó la gente a morir. Y ella dijo, sí, la embarré. Sí, me equivoqué. ¿Eso cómo se llama? Hermanos, les voy a dar el nombre de eso: humildad. Bueno, la humildad es una cosa, un concepto mucho más amplio y complejo. Pero sí, vea, Pablo, ¿quiere usted ser una persona usada por Dios? No, no le voy a preguntar si lo quiere ser. Le voy a pedir por favor que lo anhele. Por favor, anhele ser una persona usada por Dios. ¿Me recibes esto? ¿Sí? ¿Lo recibe? Anhélelo, anhélelo. No se lo voy a preguntar si lo quiere, más bien se lo voy a rogar. Y un secreto poderoso entre muchos que hay para ser una persona poderosamente usada por el Espíritu Santo es su humildad, es tu humildad, que te dejes corregir de tu Señor, ¿vale? Y David tuvo eso, y por eso es que era tan agradable a Dios después de haberlo embarrado tanto, porque no la embarró poquito, la embarró con toda, o sea, metió las de caminar hasta el fondo, y no una, sino tal vez más de una vez, quizás 2 veces, una para una pierna y la otra para la otra. Estamos leyendo de hecho la segunda. Hoy empecé por el final del sermón, ¿sí sabías? Y dice David, la embarré, me equivoqué por mi Señor. Entonces David dijo, como David tenía, esto sí que David tenía que, tenemos que aprender, tenía inteligencia espiritual y conocía a su papá. Y no estoy hablando de, ¿cómo se llama el papá de David? ¿Natural? ¿Natán? Isaí, gracias. Uy, perdón. Le dijo Isaí, no, estaba hablando de Isaí, conocía a su papá Dios. Entonces él dijo, yo la embarré con mi Señor, pero como yo conozco a mi Señor, yo sé qué es lo que a Él le gusta y yo sé cómo es que a Él le gusta. ¿Qué hizo primero? Señor, sí, me equivoqué, me arrepiento. Punto. Hace días hacía memoria de una historia que viví cuando era niño, cuando empecé a servir en las cosas del altar y nos pusimos una vez, yo digo niño porque yo tenía como 17, 16 años, y yo estaba en un grupito de alabanza y nos llamó el pastor a llamarnos la atención a los 3. ¿Por qué? Porque el pastor de aquella congregación había puesto una hora de ensayo de 5 a 6 o de 4 a 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde los vecinos no se soportaban el ruido de un ensayo, y menos con una batalla así, y pero pues, obviamente a las 6 de la tarde el pastor dice, hermanos de la alabanza, por el altavoz, no mentiras, mandó a la secretaria, hermanos de la alabanza, por favor, hagan el favor, terminen ya su ensayo, son las 6:05, tienen que terminar. No mando ninguna explicación, eso yo lo sé hoy en día, pero en esa época no. Ay, todavía me falta un poquito. No, hay que servir al Señor con excelencia. Y así. Y terminó el ensayo 6:20. Hermanos de la alabanza, por favor, terminen su ensayo. 6:35. Hermanos de la alabanza, suban inmediatamente a mi oficina. Entonces sí. Y los 3, y me acuerdo tanto que aquella vez había el que estaba a cargo de la alabanza en ese entonces, un hermano llega y dice, se sienta primero, luego nosotros 2, y dice el pastor, bueno, llega con la Biblia, abre el texto bíblico que habla acerca de sujetarse a los pastores y a las autoridades, no lo lee, luego dice, ustedes tienen, yo les digo que terminen a tal hora, ustedes tienen que aprender a terminar a tal hora, porque eso es sujetarse, en eso hay bendición, etc. Respecto al baterista y yo, quedamos, los 2 más jovencitos nos quedamos callados, y punto. Pero el que era un poquito mayor que nosotros, que era el cantante, utilizó esa palabra que a veces a Dios le molesta tanto. ¿Saben cuál es? No son 3. Pero es que, ay, Señor, sí que le molesta a veces eso. ¿Sí lo han escuchado? Pero es que, ay, Jesús. Yo apenas vi la cabeza de mi pastor, empezó a hacer así. Y yo por dentro también tenía ganas de hacer así. Ay, pero es que,
pastor, pero es que, y era un afán de quedar bien. Y yo entiendo, a veces uno tiene en su cabeza, uno cree tener la razón en todo, pero ánimo, ¿cierto? Un golpecito en la espalda para mí, para nosotros. Viene entonces el rey David y salta ahora unos versículos más adelante, y viene lo otro que hizo, que me pareció más interesante. Verso 22. Entonces dijo David a Ornán. Ornán era un copropietario de un terreno. Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. ¿Se acuerdan que David tenía inteligencia espiritual? ¿Sí se acuerdan de eso? Él sabía cómo aplacar la ira de su Dios y cómo agradarlo. Eso es clave. Incluso hasta para la guerra. Él sabe cómo agradar a su rey. Entonces primero le dice, Señor, perdón, sí, me equivoqué, estoy mal. Y luego se para y dice, yo quiero hacer un altar a mi Dios. ¿Me entiendes? ¿Quién tiene altares a su Señor? ¿Quién ha levantado altares a su Señor? Ah, bien. Qué bendición. Ahora tú coges también, cuando vienes acá, estás también participando de un altar que estamos entre todos levantando a nuestro Señor en este lugar. Entonces David dijo, yo voy a levantar un altar a mi Señor y voy a ofrecer un sacrificio, un holocausto. Algunos predicadores dicen que eso se refiere a ofrendas monetarias, pero tergiversar un poco la palabra y la llevar un poco al extremo. Y no necesariamente eran ofrendas monetarias, ni solamente ofrendas monetarias. Porque claro, aquellos pastores dicen que y dicen una verdad en medio de todo, en ese entonces no se manejaba dinero, las riquezas eran vacas, cosas de esas. Y en parte sí, Dios espera a nosotros que lo honremos con nuestros bienes, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Pero los altares eran principalmente un acto espiritual, la adoración era un acto espiritual. Era un acto de humillación, de rendir y entregarle nuestra vida a nuestro Dios. Pero había algo en medio de todo eso que sí es verdad. Y es que David dijo una de las palabras que a mí más me calaron en mi vida espiritual. Sobre todo cuando el Señor me trajo a esta congregación, y está en el verso 24. El rey David le dijo a Ornán, no. ¿Qué le dijo? No. ¿Y a qué le está diciendo que no? A que le regalaran el terreno. Sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada. ¡Ah, qué bendición! David conocía el gusto de su papá. También, ¿ustedes no me creerían que David aprendió a conocer los gustos de su Dios? ¿Será que lo conoció en las guerras, en las batallas, por allá luchando contra los pueblos que gobernaban por allá o que habitaban en la tierra de Canaán? ¿O será que conoció los gustos de su papá por allá con su honda y sus 5 piedras, lanzando la onda y disparándole en la cabeza de aquel gigante que se llamaba Goliat? O quizás aprendió los gustos de su papá, no sé, por allá mientras que caminaba, por allá le ponía la armadura de Saúl. No, David aprendió los gustos de su papá allá en la montaña, criando las ovejas. Porque todos los hermanos, que ni idea que se dedicaban los otros, no lo sé, de pronto la Biblia lo dice, pero yo no me acuerdo, David se dedicaba a pastorear ovejitas. Y andaba con su varita, seguramente, con su callado que infunden aliento, dice la Biblia, pastoreando ovejitas. Y por allá era donde dice que se enfrentaba con el oso y con el león, y los vencía. Allá seguramente fue donde aprendió a manejar la onda. Fue allá, seguramente cazando, seguramente defendiendo las ovejas de los depredadores. Allá, en el lugar en donde nadie lo estaba viendo. ¿Me entiendes? El lugar en donde nadie te ve. Allá es donde Dios te va a forjar las victorias grandes y en donde te va a restituir, así como a David le restituyó su posición frente a su familia por ser el hijo menospreciado, por ser el hijo que no era como antiguamente llamaban a los niños que no nacían dentro del matrimonio. Se usaba una palabra muy horrible, pero la dice la Biblia, ¿no? No me acuerdo cuál es, pero bastardos. Gracias, bastardos le decían. A David lo tenían ahí relegado, lo tenían marginado, y Dios, la manera de restituir a David, eso que estuvo siempre en el último lugar de todo, era la cenicienta de la familia, que ni al baile real lo llevaron.
El baile real, no, David, tú eres carboncito, tú eres Cenicienta, te tienes que quedar carboncito allá, por favor, haciendo los oficios de la casa. Cuando fue sí, es que a mí me estoy Cenicienta muy parecida. Cuando llega por fin el profeta dice, esta no es, esta fea no es, esta fea no es, este feo tampoco es. ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el que se le cayó el zapato azul por allá el zapato si no es bíblica para nada? ¿Dónde está? Porque Dios quería restituirle al pequeño, a aquel que en el secreto por allá cuidaba y hacía las cosas sin necesidad de que los demás lo estuvieran viendo. El que aprendió la guerra espiritual, ¿de dónde? Cuidando ovejitas allá, calladito, tranquilito. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo hubiera sido David si David hubiera tenido otro corazón el día que empezaron a buscar rey? Seguramente se hubiera salido a cuidar ovejas y se hubiera puesto a entrenar y a hacer flexiones de pecho y a entrenar con la espada como los samuráis, a ver cómo le cajaban las armaduras y yo, Señor, hubiera dicho, este no me sirve. Las habilidades que Dios estaba mirando en aquel hombre que después restituyó y lo puso por rey de Israel eran otras, en las que se aprende solamente cuidando ovejitas allá en la humildad. ¿Se dieron cuenta entonces David dónde aprendió a conocer el corazón de Dios? ¿Usted lo pillas? En donde nadie te puede ver. Exactamente, lugar secreto. Allá donde nadie te ve. Entonces, llega el rey David, finalmente dice, no le daré al Señor sacrificio que no me cueste. Por eso yo digo bienaventurados. Me atrevo a decirlo así como hablaba Jesús. Aquellos para quienes les llegue a costar algo venir un culto un domingo, un 4, un 5 de enero, que ni sé qué día es hoy, a las 10 de la mañana, a las 7 de la mañana, ¿a 7 de enero? ¡Oh, santo! Ya un 7 de enero, no, un 1 de enero, bienaventurados, los que les cueste trabajo venir. Y no les digo bienaventurados porque sea la dificultad de llegar aquí a la iglesia una bienaventuranza en sí misma, sino porque es una oportunidad para que tú le des a Dios algo que te cuesta. Te cueste, tú crees que Dios va a hacer de esta congregación una congregación maravillosamente próspera y numerosa y linda y con una alabanza potente y hermosa sin pagar un precio. Yo te voy a decir, no, eso no es así. Si es bien es cierto que el Señor es el que pelea nuestras batallas, el ejército es aquellos que estamos nosotros hoy en esta mañana acá y unos cuantos que no pudieron venir. ¿Me escuchaste esto? Y ahí no estoy excluyendo a nadie, incluyendo los niños y los dos que están por allá arriba. ¿Me escuchaste eso? Es que eso depende de la guerra. Ahora, mira, hablemos de iglesias de sana doctrina, no hablemos de las sectas ni las falsas doctrinas, porque pues esas iglesias tienen sus mecanismos de crecimiento propios, pero no son de Dios. Las iglesias de Dios, hay una característica importante y linda en cuanto a su crecimiento de personas. No hablemos de muchos aspectos en los cuales nosotros tenemos que crecer, todos, incluyéndome obviamente. Hablemos solo de ese por un minutito. Y entre ellos está la intercesión. Y adentro de la intercesión está el machete, la guerra, la espada. Ahí es donde se conquistan muchas cosas. Ahí es donde se va a conquistar nuestros familiares que no han llegado al Señor. Y es allí en donde se van a conquistar las otras cosas que no han llegado, pero que van a venir. Amén. Y aún más, me atrevo a decir, que allí es en ese lugar en donde también se va a forjar tu carácter como hombre, como mujer y como hijo de Dios. Ahora viene acá entonces y dice, verso 25, y dio David a Ornán por aquel lugar el precio de 600 siclos de oro. Bueno, David tenía con qué pagar, obviamente. Jesús explicó una cosa muy bonita, y es que la cantidad espiritual que tú das, bien sea en un alfolí o en esfuerzo, es proporcionada a lo que tú tienes. Por eso Jesús dijo que la mujer que dio 2 moneditas dio mucho más que todos aquellos ricos que daban de lo que les sobraba. ¿Se acuerdan de esa parábola? Sí. Bueno, este mundo está lleno de hombres ricos que dan a Dios de lo que les sobra. Y también, como en aquella parábola, hay muy pocas mujeres viudas, como en esa historia, que dan todo lo que tienen, así parezca más poquito al lado de lo que les sobra. He conocido personas a veces que uno las ve años atrás, calladitos, sirviéndole al Señor en cosas que uno podría pensar, bueno, son chiquitas, acomodando las sillas, dando la bienvenida a los hermanos quizás, y uno los ve ahí, llegan,
hasta a veces llegan un poquito tarde, pero ahí van, y no fallan los domingos, o no fallan en los cultos entre semana u otros, pero uno a veces no tiene ni idea la tormenta que tienen en sus vidas, que les toca caminar 15 kilómetros, como una vez me tocó a mí 10 kilómetros caminar, ida y vuelta. Están dando mucho más que aquellos que tienen una flota de carros, como una vez escuché, aquellos que tienen una flotilla de taxis y no se congregan porque les queda muy lejos. Imagínense, 5.000 de gasolina, ¿no? Alguien diría, ser tacaño con el Señor es las cosas que más maldición te dañan a tu vida. Y viceversa, ser generoso con tu Dios es de las cosas que más te va a añadir bendición a tu vida este año. Y ser generoso con Dios no es solamente en lo práctico, o sea, en el dinero que tú traigas aquí al altar, al alfolí, aunque si bien eso es una verdad infalible de la palabra de Dios. Ser generoso con el Señor significa ser generoso con tu tiempo, con lo que tienes, con tu corazón cuando lo alabas. Por eso si hay algo que el Espíritu Santo no se soporta mucho, aunque a veces se le aguanta, pero hace mala cara, es la alabanza de un pueblo cuando parte del pueblo está como así. No, pero qué diferencia. Y saben, me alegro por ejemplo por los cultos de los viernes, que he tenido la oportunidad y el privilegio de estar ya como unos 3, que estamos re poquitos, hermanos, súper poquitos. Quizás la preposición re no lo digo en términos despectivos, sino en términos más bien para la gloria de Dios. Estamos poquitos algunas veces, pero qué gloria, algunas veces, no todas. ¡Qué gloria de Dios! Pues claro, pues es que esos 3, 4 que hemos estado a veces, ¿te acuerdas el viernes pasado? Estábamos todos así, con toda para el Rey, con toda. Es la invitación de hoy para ti y para mí. Métele toda a tu Dios, sobre todo cuando estés alabando. Dale con toda. Dios pelea tus batallas, te las va a pelear este año, tus batallas. Es más, ahora te la voy a decir, te la va a poner más tremenda. Y Dios te va a meter en batallas. Quizás que tu alma no se haya imaginado en las que te querías meter. Te va a meter en batalla y tú te vas a preguntar, ¿y para qué estoy en esta lucha? Pero tú no tienes, quizás, así como me ha pasado a mí, la menor idea de qué es lo que viene para tu vida y para la mía. Para la vida de nosotros. Cosas tremendamente buenas. Y hay una cosa, hay hijos rebeldes, como lo he sido yo con el Señor en cierta medida, que se resisten a caminar de la mano con su Señor hacia donde el Señor los quiere llevar. No seamos necios. Ese camino es doloroso, ese camino es complicado. Es más fácil ser dócil y ser manso y dejarse llevar por su Señor para donde el Señor te quiere llevar. Así que déjate meter en la guerra en la que Él te va a meter. Eso se llama inteligencia, ¿qué? Vamos a pasar a la segunda historia y el segundo error del rey David. El primer error del rey David, quizás si me permito resumirlo, consistió en algo tan sencillo como no confiar en su Dios, sino confiar en sus propios ejércitos. En eso consistió. No confiaba en su Señor, confiaba en sus ejércitos. Y ello se manifestó en que no hizo lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer. En el momento de paz no estaba gobernando, sino estaba yendo para la guerra. En eso consistió. Ahora vamos a ver el segundo, que es exactamente lo opuesto. Está en el segundo libro de Samuel, si mal no estoy, y si no me equivoco, está en el capítulo 11. Y para los que son teólogos de la palabra, ya se harán una idea de qué habla ese capítulo. Y los que no son teólogos de la palabra, pero que pueden ver el título, ya sabrán de qué habla. ¿Ya se lo pillaron? Sí. Bueno. David y Betsabé. ¿Ustedes saben de quién fue mamá Betsabé? De Salomón. Del rey Salomón, nada menos. Ese es uno de los ejemplos también, otro de los ejemplos, porque el que acabamos de ver fue uno, en el que Dios bendijo a su pueblo a la final, cesó la mortandad porque David pagó un precio. Conoció el corazón de su papá, la mortandad en Israel cesó, todo se sanó y todo se arregló y estuvieron bien a la larga. Aquí es una historia con un final feliz también, gracias a la inteligencia espiritual que Dios colocó en este varón. Aconteció al año siguiente, ¿al año siguiente de qué? De lo que estaba pasando seguramente en el capítulo 10, que decía derrotas de los amonitas y los sirios. Es decir, que le estaba yendo como bien en la guerra, ¿cierto? En el tiempo que salen los reyes, esta es la situación exactamente opuesta a la que estábamos leyendo anteriormente. Esto fue unos años antes. Aquí ya no era la época en la que estábamos en paz y en prosperidad democrática, no, estaban en la época
era de ir a la guerra. De aquí se desprende un misterio espiritual también muy bonito. Digo bonito aunque sea un tanto terrible, en realidad más bien. Hay tiempos de paz y hay tiempos de ¿qué? Ahora vamos a ir a conquistar las cosas que Dios tiene para nosotros, hermanos. Mientras que estemos en esta tierra con vida, van a haber tiempos de paz, tiempos de descanso, pero tienen que haber tiempos de guerra. Tienen que haberlo, es necesario. Dios estableció esa manera. Dios no estableció, llevarnos hasta donde nos quiere llevar, colocarnos a la altura y al tenor hasta donde nos quiere colocar de la manera sencilla y fácil y así nomás. Él demanda de nosotros que nos pongamos en la lucha y en la batalla. ¿De qué hablaba el Señor el otro día a través de Ramirito? Era de la armadura de Dios. ¿Escuchas esto? No tiene ¿por qué necesidad tendría acaso el apóstol de hablar? Eso está en Filipenses o está en Corintios, se me olvidó el texto en donde está la armadura de Dios, de hablar de eso. Efesios 6. Gracias, pastor. ¿Qué necesidad tendría la palabra de Dios de hablar de eso? Y compararlo con una armadura, porque no lo comparó con el vestido del Espíritu. Porque las armaduras tienen todo que ver con el concepto de la guerra. Y si bien en la antigüedad estábamos hablando de guerra contra pueblos y naciones que habitaban en esos lugares, la Biblia claramente te va a decir hoy en día que la guerra contra ¿qué es? Huestes, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y no es una guerra de defensiva solamente, es que los tiempos en los que dice aquí, los reyes salen a la guerra, no que los reyes se acantonan y se encierran y resisten, no, eso es otra. Al contrario, la Biblia dice que antes el Hades, o las puertas del Hades más bien, son las que no van a prevalecer contra nuestro ataque. Eso es lo que dice allá. O sea, Señor, por favor, te pido que me saques de esta deuda, mi rey. Y entonces el Señor como que está desde arriba diciendo, hijo, póngase la armadura. Señor, te pido que me saques de esta deuda. Amén, hasta mañana. Y para arriba el padre, hijo, ponte la armadura. Entonces le manda un sueño por ahí peleando con demonios y cosas por ahí. Y luego se vuelve y se levanta, Señor, están llamando del banco, te pido que me saques de esta deuda, Señor. Y arriba el Señor, Padre, mi hijo, que se ponga la armadura. Ya deje, como de una vez le dijo, ¿a quién fue? A Josué, ya deje de orar. ¿Cómo así no ser religioso? Sí, Dios le dijo a él que deje de orar. Porque hay tiempo para orar, pero hay tiempo para ir a la guerra. Dijo, ya vete a la guerra, póngase la armadura y vaya, bueno, en el caso de Josué fue un poquito diferente, vaya coja a fulano de tal y me hace el favor y me lo asesina, y de paso le mata a los hijos, las ovejas, todo. Bueno, sí, así terrible fue, pero lo que Dios está queriendo decir es, ya levántate y vete a pelear contra el diablo, porque aquí yo te doy autoridad para que pises serpientes y escorpiones y nada, ¿no se acuerdan cómo dice ese texto? Lucas 11, nada os dañará. Y si Dios les dio autoridad en su palabra, mire, tú tienes la autoridad, lo sepas o no, ahí está escrita en Lucas 11. Eso la dio a sus discípulos. Lo sepas no, y si no lo sabías, hoy te lo informo. Hoy te dio autoridad sobre serpientes y escorpiones. ¿Me escucha usted? El Señor te lo dice hoy. Por tanto, si tú crees en Dios Jesucristo, así te falten miles de cosas, tengas miles de errores, Él te dio autoridad sobre ellos. Y tú tienes no solamente un privilegio, no, es un deber, es una responsabilidad de usarla. Autoridad no se dio para que sí, que hoy la tengo y chévere. Cuando quiero la uso, cuando me conviene, no como algunos señores que manejan ambulancias, que tienen la autoridad delegada por el Estado de la Nación y por el Código de Tránsito para prender la sirena y saltarse trancones o meterse al carril de Transmilenio cuando los hijos del conductor de la ambulancia vayan a llegar tarde al colegio. No, Dios les dio esa autoridad para salvar vidas. Igual que los carros de policía, igual que las ambulancias, que ya mencioné la ambulancia, que los carros de bomberos. Dios te dio una autoridad para que la uses para salvar vidas. Y eso incluye a nuestros familiares, nuestros hermanos y claro, nuestros propios problemas personales. ¿Por qué no? Lógico, nuestras propias necesidades. Lógico. Por eso diría la Biblia, hermano, que ustedes sean prosperados así como prospera su alma. Y eso implica también que Dios quiere bendecirnos a nosotros y ayudarnos con nuestras propias batallas personales, pero para que también nosotros ayudemos a las batallas personales de nuestros hermanos, para que nos salvemos todos, que es que al fin de cuentas toda esta guerra se resume en eso, en que nos salvemos.
Ya sé cuál es el título, ¿vale? Póngale tiempos de guerra. Tiempos de guerra. Entonces ponle cuidado mucho a esto. Dice que David se quedó en Jerusalén. Voy a terminar de leer otra vez el verso 1, más bien, de capítulo 11. Al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, aconteció que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. Sitiaron la ciudad de Rabá, pero David se quedó. ¿Cuál fue el error de David aquí? Se quedó. ¿Cuál es la función del rey? Ir a la guerra. En tiempos de guerra la función del rey es, y en tiempos de paz, pues no ir a la guerra, pues quedarse, gobernar, otras cosas, alabar, qué sé yo, ya hablando en el contexto de ahora. En ese momento tenía que ir a la guerra y se quedó. ¿Saben por qué se quedó en la casa? Por la misma razón por la cual años después, y tal como acabamos de leer, había mandado a hacer un censo. Porque no confiaba en su Dios, sino que confiaba en sus ejércitos. Exactamente la misma razón. Porque si David en aquella primera historia hubiera confiado en Dios, no hubiera armado ejército en tiempos de paz. Y si David en esta historia que estamos leyendo hubiera confiado en Dios, se hubiera ido a pelear con su ejército, tal como Dios se lo había mandado, en vez de quedarse ahí, en la casa, durmiendo. Y dijo, mis ejércitos ganan esta. Vienen ganando, vienen en racha, vea. Derrotaron a los amonitas, a los sirios, ya tienen sitiada Rabá, ya, mejor dicho, acabaron con los oficiales de no sé dónde, mejor dicho. David extiende sus dominios, dice aquí el capítulo 8, mejor dicho, había hecho el pacto Dios con David en el capítulo 7, ¿qué cosas no le dan? Estoy en racha. Y se confió. Estaba en las vacas gordas, como dicen por ahí, ¿no? Como dicen ahí, aquel dicho que hace alusión a una historia que también es bíblica, acerca del rey de Egipto. En las vacas gordas, echémonos a dormir. La otra historia también es tiempos de paz. Aquí no estaban en tiempos de paz, estaban en tiempos de guerra, pero estaban en racha. Y David confió en sus ejércitos antes que en Dios. Entonces vino el error en esta ocasión de David. El primero era haber hecho cosas que Dios no le mandó. El segundo era no hacer cosas. Primero fue por exceso, este fue por omisión. Fue no hacer, se quedó quieto, se quedó tranquilo. Ay, estoy cansado. Ay, no hay nada que hacer. Ay, pero qué pereza. En serio. ¿Escuchaba gente así? Yo conozco una persona así, ese soy yo. La veo en el espejo a veces en la mañana. Ay, qué pereza. Pero el Señor dice, porque por eso fue que David le pasó entonces otra vez a Satanás. Satanás, fíjese que en la anterior historia ahí mencionaban a Satanás, ¿sí se acuerdan? Que tentó el corazón, dice ahí. Aquí de pronto en este pedacito que acabamos de leer no menciona a Satanás, pero hay algo que también quiero mencionar acerca de ese ser. Se le apareció a Jesús una vez en la tentación, pero se le apareció otra vez a Jesús, se menciona en los evangelios, a través de uno de sus discípulos más importantes, de los más tremendos, de los más usados por Dios. ¿Saben quién era? Pedrito. Le dijo, Señor, oye, no vayas por allá a la cruz, no sea que te maten. Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Hay una moraleja que quiero sacar de este ejemplo, que tiene que ver con el rey David. Es que Satanás puede usar al que sea, si Dios lo permite. Dios pudo usar a Pedro 5 minutos después de que el mismo Espíritu de Dios le había revelado a Pedro que Jesucristo era el Mesías. Y Jesús le dijo, bienaventurado, bien, te diste cuenta que no te lo reveló ni carne ni sangre. 5 minutos después fue usado por el diablo. Si le pasó a Pedro, ¿cómo no le iba a pasar al rey David? ¿El diablo usó al rey David? Sí. ¿Y el diablo te puede usar en un momento dado a ti o a mí? Pues, ¿y te ha pasado? Pues sí. Pero hubo una diferencia crucial con David y Pedro, seguramente, que de pronto nosotros no la hemos notado. Es que ellos cayeron en cuenta de su embarrada y se arrepintieron. Y ya. Hermano, escuche esto hoy. Escúchame esto. Este año que empieza, no se deje usar por el diablo.
Aprenda a identificar cuando el diablo te está usando. Y a identificarlo rápido para cambiar. Porque el diablo es muy propenso a usarnos, por ejemplo, a nosotros los varones en la casa. El diablo es muy propenso a usar a ustedes las mujeres en la casa, por ejemplo. El diablo es muy propenso a usar a cualquiera que servimos en el altar. Está siempre buscando, dice ahí como león rugiente, a ver a quién devora, a ver a quién le pone zancadilla y lo hace tropezar. Aprende a identificar cuando el diablo te ha usado con tus palabras. Ojalá recién te haya sucedido. Aprende a identificar cuando el diablo te haya usado en algún momento con tus pensamientos, con tu mirada, con tus decisiones. Y de una cambia. Y no te sientas mal. Por lo menos piensa, bueno, me pasó a Pedro, pues me tocó a mí. ¿Sí? Ahora no es que ustedes vayan a coger ahora esposas a los esposos y apártate de mí, Satanás. No, tampoco. Ni mucho menos ustedes varios, entonces apártate de mí, Satanás. Y el niño, no, papi, no, por favor, bueno. Satanás puede usar a los niños, pues yo pienso que de pronto. Pero aprendamos a reconocer. Eso incluye, pues hombre, en vez de dar a veces una cantaleta, permítame el término, a alguien con quien convivimos, más bien coger a juguetazos al diablo en el cuarto secreto, ¿no les parece mejor? Espada. Y ya después si uno tiene que dar una palabra de corrección, pues uno la da. Pero después de coger, porque muchas veces uno dice, uy, sí, es que esta persona, uy, qué insoportable que está hoy, amaneció con el parche, porque así pasa, o amaneció con una cabra que no se aguanta, o qué será lo que le dice, y resulta que el problema no era la persona, el problema que estaba el diablo rondando tratando de avivarle la carne. Y eso es efectivo, hermano, se lo digo, vea, yo ya lo he oído, garantizado. Usted coge en el cuarto secreto, en el baño secreto, o en la hora secreta a las 3:33 de la mañana, muy temprano, y usted coge y enciende ese diablo a espada, y lo reprende, con la autoridad que Dios te ha dado a ti como varón, como varona, como mujer, como hombre que eres de Dios. Y si el caso está muy complicado, vaya y coja escondidas, mujeres, por favor, cierren sus oídos. No escuchen esto es solo para los varones. Vayan y cojan aceite y unjan con aceite sus hijos o sus mujeres allá en el secreto. Y si no se dejan porque se despiertan, unja de la almohada. Y en la mañana y al siguiente dígale que se lave el pelo, que lo tiene sucio. ¿No? Ya, mujeres, pueden volver a escuchar. Y esas son las guerras, son las batallas que a veces hay que pelear. Mientras en el cuarto secreto. Y usted va a ver el cambio. Y luego le pido un favor. Cuando lo haga, por favor, venga y me cuente. No voy a dar testimonio porque de pronto, pues, no sé, a menos que el Señor te lo permita, pero, no, ¿qué tal? Ay, el Señor cambió a mi esposa. El otro día, como andaba de peleona. No, pues, de pronto no es lo más acertado, pero siga al Señor, ¿vale? Siga la instrucción del Señor. Ahora bien, no sé si ustedes ya conocen la historia, pero voy a resumirla un poquito el capítulo 11 para saltar directamente al final. David estaba durmiendo y dice que se levantó, dice la hora a la que se levantó esa mañana, un día X, a la hora sexta del día, o sea, a las 12 del mediodía, hermanos. Porque la hora sexta para el pueblo de Dios significa que la hora primera, de hecho, es cuando sale el sol, cuando amanece. La hora sexta son las 12 del mediodía. Y empieza a las 6 de la mañana para ellos. Luego a las 7, la 1. Luego a las 8 son las 2 de ellos. ¿Sí sabían o no sabían? ¿Ustedes no se han preguntado por qué el pueblo judío celebra el Shabbat el viernes en la noche, siendo que se llama Shabbat? Shabbat es sábado. ¿No se han preguntado? ¿No? Feliz Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, ¿no? ¿No? ¿Les suena familiar? Los judíos celebran el Shabbat porque en el calendario, la forma de medir el tiempo judío es muy diferente o un poco diferente a la nuestra, que es la gregoriana. Los días no empiezan a las 12 de la medianoche. Los días empiezan cuando se pone el sol. 6 empieza el Shabbat, 6 p.m. Tiene que estar ahí en su casita, comiendo, celebrando su sábado. Y a las siguientes 6 p.m. cuando se pone el sol, ahí terminó el sábado. A las siguientes 6 p.m. El sábado empezó cuando se puso el sol del viernes. ¿Qué tal eso tan bonito? Bueno, yo le digo bonito, porque para algunos no es tan bonito, porque algunos a las 12 de la medianoche me estaban diciendo feliz año. Y yo les dije belisario también. Perdón, feliz año. Pero yo quise esta vez sentar un presente. Les voy a compartir algo personal, no importa. Tal vez no tiene demasiada relevancia, pero no importa, ya que estamos charlando hoy. Les voy a compartir algo personal. El año entrante voy a hacer algo por puro gusto, no es porque sea algo bíblico ni sea de Dios, necesariamente.
Voy a decir feliz año a las 6 de la mañana cuando salga el primer rayo de luz del 2019, si el Señor me tiene con vida y me da licencia, como dice mi abuela. Porque siento que algo lindo en contemplar el amanecer con el Señor. Ya un par de veces lo he vivido y es maravilloso. Pero a medianoche, uno con sueño, trasnochando, y los que son niños con más sueño, los niños más pequeñitos presionando, ay, me quiero dormir. Entonces, ¿eso a qué viene? Porque les quiero contar que el pueblo de Dios, los días no empiezan a medianoche. ¿A qué hora se levantó el rey David entonces? A las 12 del día. Oiga, que sí que echarlo harto hoy, ¿no? Se levantó a las 12 del mediodía, o sea, a la hora sexta. O sea que durmió quién sabe cuántas horas, estaba dormitando, estaba, como decimos en mi casa, marmoteando. Y esto fue consecuencia de confiar en sus ejércitos, de confiar en su sueldo, de confiar en su trabajo, de confiar en sus clientes, de confiar en aquellos que de pronto le decían que le iban a dar algo, antes que en su Dios. Y si todo va viento en popa y si vas ganando las guerras y Dios te dice, no señor, tienes que levantarte y seguir peleando y guerreando, es porque hay que hacerlo. Es más, ¿en dónde se gana tu sueldo? En el cuarto secreto. ¿Cómo así? ¿No se gana trabajando? Sí, también. Pero ¿en dónde se ganó en un momento dado? En tu cuarto secreto. ¿En dónde se ganan los buenos negocios para los que el Señor va, aquellos que el Señor quiera a partir de este año levantar como columnas financieras de su iglesia? Pues ¿en dónde se van a ganar esos clientes? ¿Dónde se van a ganar esos grandes y lindos negocios? Hermanos, en la guerra. No solamente en el Señor, por favor, dame. En usar la autoridad que Dios te va a estar dando. ¿Me entiendes? Para conquistar los terrenos y las cosas. Que el Señor te dé sabiduría. Esto no es seminario de guerra espiritual, porque si no, imagínate, no tengo permiso del Señor para hacer un seminario de eso. Y honestamente no me siento el más versado en ese tema. Pero sí que lo pongamos en práctica. David la embarró en eso. Pero ¿qué pasó después? Resumámoslo. Ahí está, capítulo 11, ya más adelantico. Después David mandó a matar al esposo de esta mujer. Llega en el verso 13 y dice que lo convidó a comer y a beber y lo embriagó. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Cómo se llamaba el esposo en ese momento de Betsabé? Urías. Y venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente de batalla, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea que David cometió un pecado de muerte. Mandó prácticamente a asesinar a uno de sus soldados, pues para salirse con la suya. No solamente habiéndola embarrado allá con doña Betsabé, se puso a asesinar al esposo. Verso 26, la mujer de Urías se entera que su marido Urías, eso parece una novela, estaba muerto y hizo duelo por su marido. Pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces en el capítulo 12 dice, Natán amonesta a David. Entonces, ahora sáltate un momento al verso 16 del capítulo 12 para que no nos alarguemos. Ustedes ya saben qué pasó. Llega el profeta Natán. Para los que no lo saben y nos están viendo allá en televisión al otro lado de las cámaras, aparece el profeta, se le aparece a David y le dice: David, te voy a hablar en una parábola. Había un pastorcito y unas ovejitas que tenían muchas ovejas, y había otro pastorcito que tenía muy poquitas, o tenía una, y el que tenía una, aquel otro más bien que tenía muchas fue y se la robó y antes lo mandó a matar. ¿Qué le debe pasar a ese pastorcito? Y David dijo: pues que muera. Entonces Natán dice: ese eres tú. Ese eres tú. Entonces David entendió perfectamente de qué Dios le estaba hablando, ¿no? Y vino la reacción de David, que es totalmente opuesta a la de la historia que les conté muy temprano. Pastor, pero es que esto. Pastor, pero es que lo otro. Pastor, pero es que aquello. No, nada, ningún pero es que. Son 3 palabras, evítalas. Pero es que. ¿Qué dijo David? En lugar de decir pero es que, ¿qué dijo? ¿Se arrepintió? Ponle cuidado. Entonces David rogó a Dios. En el verso 16, claro, no les dije qué versículo estaba leyendo, ¿verdad? Perdón, verso 16. David rogó a Dios por el niño. Ah, bueno, ¿y qué niño está hablando? El niño que le nació y que se le iba a morir, se le estaba muriendo. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso.
ni comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: sí, se murió. Entonces, ahora sí, David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Y qué cosa? Después de que vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Hubo algo que David tuvo que Dios le agradó muchísimo, 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 y es que recibió la corrección de su padre, atendió al llamado de su padre cuando la había embarrado, fue a él, puso la cara a su Dios, se le arrimó y le puso la cara y dijo: sí, me equivoqué, perdón. Hay un salmo que David escribió acerca de esto, que no recuerdo el número o el nombre del salmo, pero sí recuerdo clarito que dice ahí en el título: oración de David cuando pecó y se arrepintió. Gracias, doña Rubén. Yo sé que tenía un 5 ahí, yo creo que tenía como un 5. Y dice ese salmo: contra ti he pecado. Puso la cara y se arrepintió. ¿Eso es señal de qué? Amén. Y sí, de gracia también de parte de Dios, porque Dios finalmente lo perdonó. ¿Por qué perdonó tan rápido Dios a David y no a Saúl? ¿Será que en algún momento de pronto Saúl dijo: ay, Dios, perdón? Pues ahí no está escrito en la Biblia. Todo lo que dice es que Saúl dijo, ¿sabe qué dijo? 3 palabras. Pero es que el pueblo, pero es que mire que el pueblo, pero es que mire que los jóvenes. De verdad, Saúl tuvo su conflicto con los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes lo aconsejaban mucho, Saúl. Y ay, pero es que los jóvenes dijeron que si fuera, cuando no, que perdonara la vida, no sé qué, cuando, en fin, había siempre un pero es que. No había, uy, sí, me equivoqué, perdón. Y no sé por qué, o quizás sí lo sé un poco, pero me cuesta más bien, me asombra, el cómo nosotros los seres humanos somos tan propensos a intentar quedar bien ante los ojos de nuestros semejantes, de nuestros compañeros, de nuestros servidores, de nuestros pastores. Tenemos esa costumbre tan rara de quedar bien con todo el mundo, de intentar parecer que estamos bien y en realidad delante de los ojos de Dios todos hemos estado mal, todos veníamos mal. Pues nosotros no somos algo bueno, veníamos de hacer algo muy malo. Y lo lindo es que al cielo no entramos por ser buenos ni por ser malos, más bien por ser arrepentidos. Y el arrepentimiento tiene todo que ver con esto de voy a poner la cara y decir: sí, así soy y la embarré, pero puso la cara a David. Y quizás en David ni siquiera estaba el poder para cambiarse a sí mismo, pero de ver Dios que David dijo y reconoció: sí, la embarré y estoy mal, Dios dijo: ¿sabe qué, papito? Te voy a cambiar, porque tú aceptaste, mejor dicho, te humillaste. Y dígame si no es humillación uno reconocer delante de toda una nación y decir: sí, estoy mal, delante de toda una nación. ¿Qué presidente de los Estados Unidos? ¿El presidente Nixon lo hizo? No me acuerdo, no había nacido. Con razón no me acuerdo. ¿No se acuerdan del presidente Nixon? ¿No? Lo cogieron con las manos en la masa haciendo un torcido maluco, maluquísimo. Y no sé qué era, que era el torcido, pero le llamaban Watergate, que era el nombre de un hotel, porque lo pillaron espiando a unos contendores políticos y haciendo cosas torcidas, malas. Una cosa de corrupción. ¿Y sabe qué hizo ese señor? Bueno, no sé si dijo perdón, pero dijo: me toca entregar el cargo. O sea, no es posible que un presidente de los Estados Unidos se sepa que haya esto, le puso la cara a todo su país. Ahí está en YouTube, no ponga presidente Nixon renunciando, ahí sale. Sí era Richard Nixon, si no lo estuvo. Y pidió perdón, pues no pidió perdón, renunció. Puso la cara. ¿El de Perú? ¿Fujimori? Ah, yo dije Fujimori. No, ese no puso la cara. Ahorita sí ya pidió perdón. Sí, ahorita sí pidió perdón. A mí ese señor Fujimori me parece una persona impresionante. O sea, yo no sé, uno puede aprender hasta el diablo, dicen por ahí, muchas cosas, pero ese señor era impresionante la capacidad como manejó ese país. Acabó con la guerra, las guerrillas de ese país. Levantó la economía, pues muchos pensaban: ¡ay, el Mesías! Pero pues después cuando se supo lo que tenía, se supo porque lo grabaron con cámara escondida, eso sí fue más feo.
así como era tiempos del profeta Natán, ¿no? Con cámara escondida, lo delataron, con un video y sale en la televisión. ¿Qué puede estar pensando un hombre de esos cuando prende un día las noticias y la sección de farándula sale? El presidente estaba haciendo este torcido, mandaba a matar personas, o sea, casi nada, ¿no? O sea, así como el rey David. Y no, ese señor supe que escapó para Perú, ¿no? Finalmente terminó en la cárcel, ya estos días lo sacaron por razones humanitarias, pero estuvo un tiempo escondido en Perú, en el Japón, con asilo político. Yo digo, bueno, ¿qué es lo que Dios esperaría de un hombre o una mujer de Dios? Yo ciertamente les digo que lo ideal es que no se equivoque, lógico, pero tú y yo nos vamos a equivocar tal vez. Pero ¿qué Dios lo que realmente espera de un hombre o una mujer de Dios? Que haga lo que hizo David en estas dos historias. Puso la cara, dijo, sí, me equivoqué. Y como en una de estas historias tantas que hubo con David, Dios le dijo, tal vez lo omitimos hace un rato, escoge tu castigo. Le dio el privilegio. ¿Quieres caer en manos de los pueblos extranjeros durante un tiempo? ¿O prefieres que venga espada sobre tu pueblo durante otro? ¿O quieres que yo trate contigo solamente durante 3 días? Y te dé duro a ti, o bueno, no me acuerdo si era con tu pueblo. Y David dijo, es mejor caer en manos de Jehová que en manos de hombres, porque Jehová es misericordioso, Palipito lindo, muy precioso, eres misericordioso, dijo David. Y cayó en manos de Dios unos días. Y después cesó la mortandad. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos así. Bien, vamos a parar aquí.